Mi nombre es A. Tengo 60 años. Y lo que les voy a contar hoy cambiará para siempre la forma en que ven a su propia familia. Hace apenas 3 días, mi propio hijo Eduardo y mi nuera Carmen nos empujaron a mi esposo Roberto y a mí, desde un precipicio de 30 metros de altura. Mientras yacía ahí quebrada y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi marido. Esperanza, no te muevas. Hasta la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Roberto me reveló la verdad más terrible que una madre puede escuchar. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Roberto y yo construimos lo que pensábamos era la familia perfecta. Despertábamos cada mañana en nuestra casita de la colonia, donde el aroma del café de olla se mezclaba con el canto de los gorriones. Yo trabajaba como maestra en la escuela primaria del barrio, y cada tarde llegaba a casa con historias de mis pequeños alumnos. Roberto tenía su taller de carpintería, donde creaba los muebles más hermosos que jamás han visto. Sus manos, ásperas, delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Tuvimos 2 hijos, Ricardo, nuestro primogénito, y Eduardo, 5 años menor. Ricardo era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su papá en el taller, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Eduardo era diferente, más reservado, pero yo lo amaba con la misma intensidad. Como madre nunca haces diferencias. O al menos eso creía yo. Los domingos después de misa, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble, que Roberto había tallado con sus propias manos. Ricardo nos contaba sus planes de estudiar ingeniería, mientras Eduardo permanecía callado, solo picoteando la comida en su plato. La vida era sencilla, pero hermosa. Por las tardes Roberto y yo caminábamos por el sendero que rodeaba nuestro pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos y de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esas caminatas eran entrenamiento para la que casi me mata. Los fines de semana organizaba reuniones familiares donde venían mis hermanas, Guadalupe e Irma con sus esposos e hijos. La casa se llenaba de risas, niños corriendo por todos lados, mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algo en el patio. Roberto era mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, aún me traía flores silvestres que recogía camino al trabajo. Me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos y yo le sostenía las piezas de madera mientras él las cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o eso pensaba. Por las noches nos sentábamos en el portal a ver las estrellas, planeando nuestro futuro. Hablábamos de viajar cuando nos jubiláramos, de conocer el mar por primera vez, de construir una casa más pequeña cuando nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años después, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Ricardo cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Comenzó a discutir con Eduardo sobre cosas que yo no entendía. Los escuchaba susurrar en el pasillo y se callaban cuando aparecía. Roberto me decía que eran cosas de hermanos y que pasaría. Yo quería creerle porque necesitaba creer que mi familia seguía siendo perfecta. Una noche de octubre, exactamente hace 25 años, Ricardo no llegó a cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, luego la 1 de la madrugada. Eduardo estaba en su cuarto supuestamente estudiando, pero noté algo extraño en sus ojos cada vez que preguntaba por su hermano. Roberto salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón del pueblo, cada sendero, cada lugar donde Ricardo solía ir. Al amanecer encontraron su cuerpo en el fondo del barranco del río. La policía dijo que había sido un accidente, que probablemente había tropezado en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad era mucho más horrible.
El funeral de Ricardo fue el día más oscuro de mi vida. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Eduardo estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor, mientras yo lloraba, hasta que no me quedaron lágrimas. Él permanecía callado con una expresión que ahora, después de lo que sé, me da escalofríos. Roberto nunca se apartó de mi lado en todo el día, sosteniéndome cuando me fallaban las piernas, susurrando palabras de consuelo que ahora sé que le sabían amargas en la boca. Después de la muerte de Ricardo, Eduardo cambió completamente. Se volvió más atento, más cariñoso, como si estuviera tratando de compensar algo. Me ayudaba con los quehaceres, acompañaba a su papá al taller y me traía cosas cuando me veía triste. Pensé que era su manera de lidiar con el duelo, de llenar el vacío que Ricardo había dejado. ¡Qué ingenua fui! Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que llevaba dentro. Los años pasaron y la herida nunca sanó completamente, pero aprendimos a vivir con ella. Eduardo se casó con Carmen, una muchacha dulce del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hermosos niños, y finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de felicidad. Carmen me decía «mamá» y me ayudaba con los quehaceres cuando nos visitaban. Eduardo había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto otra vez, pero ahora, tirada en el fondo de este barranco con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en mi boca, entiendo que toda esa felicidad era una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses cuando Roberto y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos ahorrado toda la vida y entre la casa, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi 400.000 pesos para dejarles a nuestros hijos y nietos. Fue Eduardo quien sugirió que visitáramos al abogado. «Mamá, papá, ya tienen 60 años. Es importante tener todo en orden», nos dijo con esa sonrisa que ahora me parece siniestra. Carmen asentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos que después me empujarían hacia la muerte. «Los amamos tanto y queremos asegurar que estén protegidos», agregó con su voz dulce. Qué tonta fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado don Alberto, a quien conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podíamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los nietos de Eduardo, o simplemente hacer un testamento tradicional. Eduardo insistió en nombrarlo a él y a Carmen como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa para los nietos. Además, dijo, vanitarnos cuando sean mayores. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para cuidarlos adecuadamente. Algo en su tono me incomodó, pero Roberto parecía convencido. Mi esposo, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Yo tenía mis dudas, especialmente porque recordaba cómo Ricardo siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de cuidarnos cuando llegara el momento. Pero Ricardo se había ido, y Eduardo era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Carmen llevaba un vestido verde muy bonito, y me dio un gran abrazo después de la ceremonia. «Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre», me susurró al oído. Sus palabras me dieron escalofríos entonces, aunque no entendía por qué. Eduardo le estrechó la mano a su padre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía quitarme la sensación de que había cometido un error terrible. Las siguientes semanas fueron extrañas. Eduardo y Carmen comenzaron a visitarnos más seguido, pero sus visitas tenían un ambiente diferente.
Ya no venían solo para pasar tiempo en familia. Siempre tenían sugerencias sobre cómo debíamos mejorar la casa, qué inversiones debíamos hacer o qué pólizas de seguro de vida debíamos contratar. Mamá, deberían pensar en vender esta casa tan grande y mudarse a algún lugar más pequeño, decía Carmen mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarlos, Pi, a encontrar un departamento cómodo en el centro del pueblo. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada cuarto contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. El taller donde Roberto creaba sus obras maestras. El patio donde nuestros hijos y nietos habían jugado. No podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Eduardo que me heló la sangre. «Mamá, estás siendo irracional», me dijo con un tono que nunca había usado conmigo. «Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si se caen por las escaleras o les pasa algo, no podremos ayudarlas a tiempo». Carmen asintió vigorosamente agregando: «Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender, ahora que el mercado inmobiliario está alto, y mudarse a algo más apropiado para su edad». Roberto comenzó a considerar sus argumentos. Mi esposo, que siempre había sido práctico, empezó a hablar de la lógica detrás de sus sugerencias, pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de toda esta presión. Una noche, después de otra de estas conversaciones tensas, le pregunté a Roberto si no le parecía extraño que Eduardo estuviera tan interesado de repente en nuestros asuntos financieros. «Esperanza, solo se preocupa por nosotros», me respondió mientras se lavaba los dientes. Tal vez deberíamos considerar sus sugerencias. Ya no somos tan jóvenes como antes. Pero vi algo en los ojos de mi esposo, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Roberto ya tenía sus sospechas, que había comenzado a conectar puntos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas se intensificaron cuando Eduardo sugirió que le diéramos poder notarial sobre nuestras finanzas. «Es solo por precaución», explicó mientras Carmen preparaba té en nuestra cocina como si fuera la dueña del lugar. «Si alguno de ustedes se enferma o tiene algún problema de salud, podemos manejar sus asuntos sin complicaciones legales». La forma en que lo dijo, tan natural, tan lógico, casi me convenció. Pero había algo sobre su insistencia que me ponía nerviosa. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando la respiración de Roberto a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan intranquila. Al día siguiente decidí llamar a mi hermana Guadalupe para pedirle consejo. Guadalupe siempre había sido más perspicaz que yo, más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Eduardo, se quedó callada por un largo momento. Esperanza finalmente dijo: «¿No te parece extraño que Eduardo esté tan ansioso por controlar su dinero? O sea, él tiene su propio negocio, le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre sus finanzas?» Sus palabras me pegaron como una bofetada. Tenía razón. Eduardo nunca había parecido tener problemas financieros. Nunca había pedido dinero prestado. Nunca había mostrado señales de necesitar nuestra ayuda económica. Esa tarde, cuando Eduardo vino para otra de sus pláticas sobre nuestro futuro, decidí confrontarlo directamente. «Hijo», le dije mientras nos sentábamos en la sala, «¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu papá y yo todavía estamos en nuestros cabales». Su reacción fue inmediata y reveladora. Su cara se endureció y por un momento vi algo en sus ojos que me recordó a alguien más, algo frío, calculador y peligroso. «Mamá, no se trata de control», respondió con voz tensa.
Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Pero la forma en que dijo responsabilidad familiar sonó más como una amenaza que como una expresión de cariño. Carmen, que había estado callada hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. Esperanza, solo queremos lo mejor para ustedes. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que nosotros podríamos manejar fácilmente. Esta noche, después de que se fueron, Roberto y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Él pensaba que yo estaba siendo paranoica, que estaba buscando problemas donde no los había. Yo insistía en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Roberto, le dije mientras lavábamos los platos, ¿te acuerdas de cómo era Eduardo antes de que muriera Ricardo? Era diferente, más distante, más... no sé cómo explicarlo, pero había algo en él que me daba miedo. Mi esposo dejó de lavar el plato que tenía en las manos y me miró fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. Esperanza, me dijo con voz muy baja. Hay cosas sobre la muerte de Ricardo que nunca te dije. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Las palabras de Roberto me cayeron como un rayo. ¿Qué cosas sobre la muerte de Ricardo? Pregunté con voz temblorosa. Mi esposo se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Ricardo solía hacer su tarea y donde Eduardo siempre había permanecido callado. Roberto se pasó las manos por la cara como si estuviera tratando de borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 años. La noche que murió Ricardo comenzó con voz quebrada. Eduardo no estaba en su cuarto estudiando como nos dijo. Lo vi salir de la casa alrededor de las 8. Lo seguí porque algo sobre su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días, más agresivo, más resentido. Mi esposo hizo una pausa, mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado durante tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo junto al barranco Esperanza. Los escuché gritándose cosas horribles. Mi mundo comenzó a dar vueltas. ¿De qué estaban discutiendo? Susurré. Aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Roberto levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Sobre la herencia Esperanza. Eduardo estaba furioso porque Ricardo era el mayor, porque, según las tradiciones familiares, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre dinero que Ricardo había encontrado. ¿Qué dineros? Pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Roberto suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Ricardo vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Eduardo había estado robando dinero de nuestras cuentas de ahorro. Cantidades pequeñas al principio, pero luego sumas más grandes. Ricardo tenía pruebas. Había estado investigando durante meses. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Mi hijo menor, el que había sido tan atento después de la muerte de Ricardo, el que ayudaba y nos cuidaba, había estado robándonos desde antes de que su hermano muriera. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Le reproché a Roberto sintiendo que la traición se multiplicaba por 2. Porque cuando llegué al barranco esa noche ya era demasiado tarde, respondió con voz ahogada. Vi a Eduardo parado junto al cuerpo de Ricardo. Nuestro hijo menor estaba temblando, llorando y repitiendo una y otra vez. Fue un accidente, fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me suplicó que lo ayudara. Papá, me dijo. Ricardo tropezó cuando me trataba de pegar. Yo solo me defendí y él perdió el equilibrio. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Pero le creíste, murmuré,
aunque ya sabía la respuesta. Roberto asintió lentamente con una expresión de culpa que lo había roído durante décadas. Era mi hijo Esperanza. Mi hijo menor me estaba pidiendo ayuda, y Ricardo ya estaba muerto. No podía traer a uno de vuelta a la vida destruyendo al otro. Pensé que realmente había sido un accidente, que Eduardo había aprendido la lección, que se convertiría en un mejor hombre después de esto. ¿Y el dinero robado? Pregunté necesitando conocer cada detalle de esta pesadilla. Eduardo me prometió que lo devolvería poco a poco, que había tomado el dinero para invertir en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y yo le creí esperanza. Dios me perdone. Pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa, tambaleándome, sosteniéndome de la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. Devolvió el dinero. Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión en la cara de Roberto. Nunca, respondió. De hecho, siguió robando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque enfrentarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice Esperanza. Cada vez que me quedé callado, cada vez que fingí no ver que las cuentas bancarias disminuían, me convertí más en su cómplice. La horrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. «Por eso está tan interesado en controlar nuestras finanzas ahora», murmuré. «No es porque se preocupe por nosotros. Es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años». Roberto asintió gravemente. «Y hay algo más, Esperanza. Algo que acabo de descubrir hace unas semanas. ¿Qué más puede haber?». Pregunté sintiendo que mi corazón no podía soportar más revelaciones. Roberto fue a su escritorio y sacó unos papeles que había estado escondiendo bajo otros documentos. «He estado investigando discretamente las finanzas de Eduardo. Su negocio de carpintería no va tan bien como quiere que creamos. De hecho, está al borde de la bancarrota. Debe más de 200.000 pesos a varios bancos y proveedores». Los papeles temblaron en mis manos mientras leía los números. Eduardo no era el hombre exitoso que fingía ser. Era un fracasado desesperado que había estado viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. «¿Carmen sabe todo esto?», pregunté recordando su dulce sonrisa y abrazos cariñosos. «Estoy seguro de que sí», respondió Roberto. He notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan sobre nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Esperanza. Son preguntas de alguien que está calculando exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. «Nuestra muerte», repetí en un susurro. Era la primera vez que consideraba que Eduardo pudiera querer causarnos daño físico. Hasta ese momento pensaba que solo quería robarnos o estafarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué lo detendría de matarnos por la misma razón? «Roberto», le dije agarrando sus manos, «tenemos que ir a la policía. Tenemos que decirles la verdad sobre Ricardo y sobre lo que está pasando ahora». Pero mi esposo negó con la cabeza con una expresión de desesperanza que me partió el corazón. «¿Con qué evidencia, Esperanza? Soy cómplice de encubrir un asesinato. Si hablo ahora, yo también iré a la cárcel. Y además, ¿quién le va a creer a un viejo de 65 años que ha estado guardando este secreto durante 25 años? Tenía razón. Entonces, solo vamos a que nos mate como mató a Ricardo». «Vamos a tener mucho cuidado», dijo Roberto tratando de sonar más confiado de lo que realmente estaba.
Vamos a desencontrar una manera de protegernos, de reunir evidencia para... Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Eduardo. «Hola, mamá», dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba siniestra. Carmen y yo estuvimos pensando y creemos que sería hermoso celebrar su 40º aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué les parece si los llevamos a esas montañas de las que siempre han hablado el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata familiar, tomar fotos y pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se convirtió en hielo. Miré a Roberto, quien había escuchado la conversación y tenía la misma expresión de terror en su cara. «Es una idea muy dulce, hijo», logré responder con voz temblorosa. «Pero déjanos pensarlo, y te contestamos mañana». Después de colgar, Roberto y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. «Las montañas», murmuré. «Nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente». Roberto asintió gravemente, igual que hizo con Ricardo en el barranco. Esa noche no dormimos ni un minuto, abrazándonos en nuestra cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los siguientes días fueron una pesadilla de terror y fingimiento. Roberto y yo tuvimos que actuar como si no hubiera pasado nada cuando Eduardo y Carmen vinieron a visitarnos sonriendo cuando hablaban del viaje a la montaña, asintiendo cuando nos contaban emocionados que iban a pasar tiempo en familia, pero por dentro cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos de los asesinos de mi hijo mayor y que ahora estaban planeando hacernos lo mismo a mí y a mi esposo. Carmen llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora me parecía la mueca de un demonio. «Esperanza, querida», me dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían hacia la muerte. Compré algunas provisiones para nuestra aventura en la montaña. Galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic. Me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos podría usarse para encubrir nuestro asesinato. «También traje mi cámara nueva», agregó sacando una cámara digital costosa. «Quiero capturar cada momento de este día especial. Van a ser fotos que atesoraremos para siempre». La ironía de sus palabras me enfermó. La única foto que tomaría sería de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún precipicio, si es que alguien alguna vez nos encontraba. Eduardo apareció detrás de ella cargando una mochila de excursionismo que se veía nueva. «Papá», le dijo a Roberto con falso entusiasmo. «Compré todo el equipo necesario para una caminata segura. Cuerdas, arneses, linternas, un botiquín de primeros auxilios». Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. «Equipo de seguridad para planear nuestros asesinatos». La perversidad de la situación me mareó. ¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad?, pregunté tratando de sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Carmen me acarició la mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago. «Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro», me aseguró. «Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Eduardo y yo estaremos ahí para cuidarlos todo el tiempo». Sí, estarían ahí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por un precipicio. Esa noche, cuando finalmente se fueron, Roberto y yo nos sentamos en nuestra sala temblando, no solo del frío, sino del terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. «No podemos ir», le dije agarrando sus manos. «Simplemente no podemos. Inventaremos alguna excusa». «Si no vamos», respondió Roberto con voz grave, «encontrarán otra manera de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidental, como un incendio en la casa o un robo que salió mal.
Al menos en las montañas sabemos lo que van a tratar de hacer. Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaron para nada. Entonces, ¿qué sugieres? Pregunté desesperada por encontrar alguna solución que nos salvara la vida. Roberto estuvo pensativo durante unos minutos antes de responder. Vamos a ir, pero vamos a estar preparados. Voy a esconder mi celular y ponerlo a grabar todo lo que pase. Si logramos sobrevivir, tendremos evidencia. Y si no, su voz se quebró. Al menos alguien sabrá la verdad. El viernes por la noche apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una familia real. Roberto revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos pasaba, al menos Eduardo no se quedaría con todo sin que hubiera algún registro de nuestras sospechas. Escribí una carta. Me confesó sacando un sobre sellado de su escritorio. Está dirigida a tu hermana Guadalupe. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Ricardo y lo que creemos que Eduardo planea hacernos. La escondí en el lugar donde guardamos nuestros documentos importantes. Si no regresamos de este viaje, al menos ella sabrá dónde buscar la verdad. Esa noche nos fuimos a la cama abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser nuestras últimas. Si algo me pasa, me dijo Roberto, quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida. Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Eduardo llegó temprano, silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «Buenos días, tortolitos», gritó desde la puerta principal. Listos para su gran aventura. Carmen apareció detrás de él, radiante como una novia en su día de bodas, excepto que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno que apenas pudimos comer, Eduardo nos explicó en detalle la ruta que tomaríamos. «Es un sendero hermoso», dijo extendiendo un mapa sobre la mesa. Lleva un mirador donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que me parecía demoníaco. Por supuesto, las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. El sendero tiene algunas partes empinadas, agregó Carmen como si nos estuviera dando información turística útil. Pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de excursionismo sonaba como una broma cruel. Éramos dos personas de 60 años que apenas caminábamos por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el carro, vi a Eduardo revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de tener todo lo que necesitaba para su plan. Vi cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía una pistola de bengalas. ¿Para qué es eso?, pregunté señalando la pistola. Para seguridad, respondió sin pestañear. Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de auxilio. Por supuesto, enviarían una señal de auxilio después de empujarnos por un precipicio para que nuestros cuerpos pudieran ser encontrados. Y se confirmaría que había sido un accidente trágico durante una caminata familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para hacer que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en carro a las montañas duró horas, que se sintieron como una eternidad. Carmen puso música alegre y cantaba junto con las canciones como si realmente fuéramos a un paseo familiar divertido. Eduardo manejaba con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada alto. No quería arriesgar un accidente que arruinara sus planes perfectos.
Durante el viaje, Roberto discretamente tomó mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que pasara a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográbamos sobrevivir, tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El lugar era hermoso, con árboles altos y el sonido de un río cercano, pero para mí se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Eduardo y Carmen sacaron sus mochilas del carro, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura?, preguntó Eduardo. Y por primera vez en 25 años vi el mismo brillo frío en sus ojos que había tenido la noche que mató a su hermano. Los senderos comenzaron relativamente fáciles, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo. Carmen caminaba delante de nosotros constantemente tomando fotos y comentando sobre la belleza del paisaje. «Miren esas flores silvestres», exclamaba, señalando hacia arbustos llenos de flores amarillas. Y ese pájaro tan hermoso, su actuación era perfecta. La de una nuera cariñosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Eduardo caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero yo podía sentir sus ojos en nuestras espaldas como dagas. Cada vez que me volteaba a mirarlo, sonreía con esa mueca que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. «¿Cómo van mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación. «¿Necesitan parar a descansar?». Después de una hora de caminata, comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y Roberto respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, haciéndonos vulnerables para cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Carmen. Aunque según el mapa que había visto en casa, aún nos faltaba al menos otra hora de caminata. Su mentira confirmaba que no tenían intención de llegar al verdadero mirador. El lugar donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca. Durante la caminata traté de memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servir como referencia si lograba sobrevivir. Y necesitaba explicar a la policía exactamente dónde había pasado todo. Roberto estaba deshaciendo lo mismo, y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que estábamos caminando hacia nuestras muertes, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de conseguir evidencia contra nuestros asesinos. «¡Oh, miren eso!», gritó Carmen de repente, señalando hacia una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese precipicio tiene una vista increíble. ¿Por qué nos subimos ahí para tomar unas fotos especiales?». Mi sangre se enfrió. Ahí estaba el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El precipicio se alzaba unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible por un sendero secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles de los cuales agarrarse en caso de tropezar. Y desde la cima se podía ver un precipicio que caía hacia un barranco profundo lleno de rocas y losas. «No sé si sea buena idea», dije tratando de sonar casual. «Ese sendero se ve bastante peligroso para personas de nuestra edad», pero Eduardo ya había comenzado a caminar hacia el desvío, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», me dijo con esa voz que usaba cuando era niño, y quería convencerme de algo. «Solo nos tomará unos minutos. Además, Carmen tiene razón. Las fotos desde arriba van a ser espectaculares». La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar.
Serían espectaculares para quien las viera después como evidencia de nuestro accidente. Roberto apretó mi mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir. Teníamos que llegar hasta el final para conseguir la evidencia que necesitábamos. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al precipicio fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador era darme cuenta de lo perfecto que era este lugar para un asesinato. Si alguien tropezara accidentalmente y cayera desde la cima, no habría manera de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. «Ya casi llegamos», gritó Carmen desde arriba, donde ya había llegado, con la agilidad de alguien que había planeado esta ruta cuidadosamente. Eduardo la siguió, y luego ayudó a Roberto y a mí a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos se sintieron como las garras de un buitre. El mirador era realmente espectacular. Desde ahí se podía ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia, habría sido un momento hermoso para compartir en familia. Pero sabiendo lo que sabía, el lugar me parecía el escenario perfecto para una pesadilla. «Vengan acá para las fotos», gritó Carmen posicionándose cerca del borde del precipicio. «Quiero que el valle salga de fondo». Roberto y yo nos acercamos lentamente, cada paso acercándonos más a nuestro destino final. Podía ver a Eduardo posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Carmen levantando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Roberto y yo nos abrazamos probablemente por última vez, mientras ella tomaba foto tras foto. Cada flash de la cámara parecía un rayo anunciando la tormenta que estaba por venir. «Tomen una más», sugirió Eduardo, acercándose más a nosotros. «Pero esta vez párese un poco más atrás para que el paisaje se vea mejor». Un paso atrás significaba estar exactamente en el borde del precipicio. Roberto y yo intercambiamos una mirada. El momento había llegado. Nos movimos hacia atrás como nos dijeron, sintiendo que el suelo firme desaparecía bajo nuestros pies, y solo quedaba el vacío del abismo detrás de nosotros. Carmen levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. «Sonrían», dijo con una voz que ya no era dulce para nada. Esta va a ser su última foto. En ese momento Eduardo se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío, tomar algunas fotos del accidente y luego bajar a descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Roberto se había estado preparando para este momento. En el último segundo logró agarrar la muñeca de Eduardo y jalarlo hacia adelante. «Si vamos a morir, te vienes con nosotros», gritó con una furia que nunca le había visto antes. Por un momento los cuatro estuvimos tambaleándose en el borde del precipicio, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Carmen gritó y trató de ayudar a Eduardo, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Sentí que la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y entonces los cuatro caímos juntos, enlazados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Ricardo, en cómo se debe haber sentido cuando Eduardo lo empujó al barranco hace 25 años. El impacto fue brutal. Escuché el sonido horrible de huesos quebrándose, el sonido de mi propio cuerpo haciéndose pedazos contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor de la sangre en mi boca y la certeza de que esta vez
Eduardo había ganado. Esta vez no habría testigos para contar la verdad. Pero entonces escuché la voz de Roberto. Débil, pero clara. «Esperanza, no te muevas. Hazte la muerta». Y me di cuenta de algo increíble. Estaba viva. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loca. Sentía sangre corriendo por mi cara y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Roberto resonó en mis oídos como un mandato divino. Cela muerta. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente inmóvil, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A unos metros de distancia podía escuchar los gemidos de dolor de Eduardo y Carmen. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus lamentos parecían estar en peores condiciones que nosotros. «Carmen», escuché la voz quebrada de mi hijo. «¿Estás bien?» Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre que había asesinado a su propio hermano y había tratado de matarnos, todavía era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Carmen. «Me duele mucho, Eduardo. ¿Y los viejos?» La forma irrespetuosa en que se refirió a nosotros confirmó lo que ya sabía. Nunca habíamos sido familia para ella. Solo éramos obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Escuché movimiento como si Eduardo estuviera arrastrándose hacia nosotros. Mi corazón latía tan rápido que tenía miedo de que lo escuchara. «Están muertos», anunció después de unos minutos que se sintieron como horas. Los dos tienen los ojos abiertos, pero no respiran. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. «Perfecto», susurró Carmen con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó tal como planeamos. Bueno, excepto por la parte donde nosotros también caímos. Escuché su risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como una eternidad, Eduardo y Carmen discutieron su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda, y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un accidente trágico que había matado a sus queridos suegros. «Recuerda la historia», le dijo Eduardo a Carmen. «Estábamos tomando fotos cuando una roca se aflojó bajo los pies de papá, tropezó y tratando de agarrarse jaló a mamá con él. Nosotros tratamos de ayudar, pero también caímos. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Carmen. «Hemos practicado esto 100 veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un accidente horrible». Su actuación era tan convincente que si no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Gradualmente, sus voces se desvanecieron mientras se arrastraban hacia lo que esperaban sería su salvación. Cuando finalmente se hizo el silencio, Roberto susurró. Mi nombre tan bajo que apenas pude escucharlo. «Esperanza, ¿estás bien?». Le respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida. «Mi pierna izquierda está rota», me dijo con voz ahogada de dolor. «Y creo que tengo algunas costillas fracturadas. ¿Tú cómo estás?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentía un dolor punzante en mi brazo derecho. Mi cabeza palpitaba como si alguien me estuviera golpeando con un martillo. Y definitivamente había algo mal con mi hombro. Pero estaba viva. Y eso era más de lo que había esperado. «Estamos mal, pero vivos», susurré. «El teléfono funciona, pero no hay señal aquí abajo». Esa era la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un barranco, heridos y sin manera de comunicarnos con el mundo exterior.
Si nadie venía a buscarnos, moriríamos aquí lentamente de sed, hambre o por nuestras heridas. Roberto, susurré. Antes de que sea demasiado tarde, necesito que me digas todo. Todo lo que realmente pasó la noche que murió Ricardo. Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche comenzó con voz temblorosa. Ricardo vino a buscarme al taller. Estaba furioso. Tenía papeles en las manos, estados de cuenta bancarios. Me mostró evidencia de que Eduardo había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Cantidades pequeñas al principio, luego sumas más grandes. Ricardo había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. Ricardo quería confrontar a Eduardo esa misma noche, continuó Roberto. Traté de calmarlo o de convencerlo de que esperara hasta el día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. ¿Y lo seguiste? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Ricardo cuando se enojaba, y también sabía. Bueno, había notado algo extraño en Eduardo últimamente. Una frialdad que me daba escalofríos. Cuando llegué al barranco, continuó Roberto, los encontré gritándose. Ricardo tenía los papeles en la mano agitándolos en la cara de Eduardo. «¡Eres un ladrón!», le gritaba. «Les estás robando a nuestros propios padres». Eduardo lo negaba todo. Decía que Ricardo estaba loco, que se estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después? Roberto hizo una pausa larga antes de continuar. Ricardo le dijo que si no devolvía el dinero y confesaba todo, él nos diría la verdad. Eduardo se puso como loco. Gritó que Ricardo siempre había sido el favorito, que siempre había tenido todo fácil, que ya era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces la voz de Roberto se quebró. Eduardo empujó a Ricardo. No fue un accidente. Lo empujó con toda su fuerza deliberadamente. Vi a Ricardo tratando de mantener el equilibrio. Vi sus brazos agitándose desesperadamente, buscando algo de que agarrarse. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad, Roberto? Suspiró profundamente, porque cuando llegué a donde estaba Eduardo, él estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había querido hacerlo. Me suplicó que no te dijera nada, que no podía perderte a ti también. Pero sabías que era mentira, murmuré desde el fondo de mi corazón.